Buenas tardes, mi nombre es Liber Yamil González Guzmán, soy estudiante de la UVEG del módulo de Derecho Procesal Civil 2. Mi reto se titula ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario? Mi asesor es el profesor Gerardo Esparza. Mi número de matrícula es 2101-7522. Y el día de hoy vamos a hacer primeramente un análisis comparativo entre el juicio hipotecario de Guanajuato y de Tamaulipas. Y después voy a mencionar rápidamente las generalidades del juicio de concurso de acreedores. Y también voy a mencionar las generalidades del juicio sucesorio en Tamaulipas. Primero que nada, la hipoteca es un contrato civil en el que una persona deja como garantía una propiedad para asegurar un préstamo. De esta forma, el acreedor tiene más certeza de recibir de vuelta lo que ha dado prestado. Entonces, cuando no se ha respetado el pago del préstamo, el acreedor va a demandar por la vía del juicio hipotecario. Tanto en Guanajuato como en Tamaulipas se necesita que el crédito conste en una escritura pública registrada. Tiene que estar un contrato de hipoteca, tiene que estar ya sea vencido el préstamo o debe de haber una condición según el contrato para que se pueda cobrar esa hipoteca. En los dos casos, tanto en el de Guanajuato como el de Tamaulipas, se entiende que no se necesita la inscripción de la hipoteca en el registro público de la propiedad. Y en ambos casos, si es que no está inscrita, el juez va a mandar a que esa hipoteca sea inscrita en el registro público de la propiedad. Es decir, el papel que tenga el registro público va a tener la anotación de que esa casa está hipotecada. Normalmente el deudor se va a convertir en el depositario de la propiedad hipotecada. Va a seguir siendo el poseedor, pero durante el juicio va a ser el depositario de la propiedad hipotecada. Hay que recordar nuevamente que normalmente son las casas las que se hipotecan, aunque en la ley civil las hipotecas no necesariamente son de casas. Pueden hipotecarse carros, por ejemplo. Una diferencia entre el código guanajuatense y el de Tamaulipas es que en este último no se especifican cuáles pueden ser las excepciones que pueden darse en la contestación. Su artículo 539 del código adjetivo nos dicen que se admiten todo tipo de excepciones. Y es contrario el caso del código guanajuatense que especifica cuáles son las excepciones que pueden darse en la contestación a la demanda. En Guanajuato, una vez que la demanda ha sido admitida, la contestación a la demanda ha sido admitida, el juez en el mismo auto va a abrir el juicio a prueba por un término de 20 días y se va a señalar día y hora para la celebración de la audiencia final del juicio. O sea, va a haber un periodo probatorio de 20 días después del cual se va a emitir una audiencia final. Y lo mismo ocurre en Tamaulipas. Cuando se contesta la demanda, hay un periodo probatorio de 20 días y después de esto se va a abrir una audiencia en la que
en la que se finalice el proceso. Hay que entender que hay una razón económica para que el juicio hipotecario se dé de esta forma. De la manera en la que se ordenan esta clase de juicios, se protege de mejor manera a los agentes financieros, normalmente bancos, que son quienes financian la adquisición de casas por medio de las hipotecas. O sea, finalmente, esto es para beneficiar a los bancos y a cualquier acreedor, pero en general a los bancos, que van a ser quienes otorguen los contratos de hipoteca normalmente. Bueno, si en la sentencia, según Tamaulipas, si en la sentencia se declara procedente la vía hipotecaria, se mandará a proceder el remate de los bienes hipotecados. Esta sentencia pues solo será apelable en efecto devolutivo, es decir, no va a haber efecto suspensivo. Hay una coincidencia entre Guanajuato y Tamaulipas aquí. Antes de que se lleve a cabo el remate del inmueble hipotecado, el juez ordenará notificar personalmente a los acreedores anteriores que se adviertan en el certificado de gravámenes correspondiente para que puedan hacer valer los derechos que les corresponden. Y finalmente, el código de Tamaulipas y el código adjetivo de Guanajuato van a coincidir en que hacen un juicio lo más corto posible y que benefician al acreedor. Están hechos a modo de que el acreedor va a ser beneficiado. Ahora voy a hablar de las generalidades del juicio sucesorio en Tamaulipas. El juicio puede llevarse ante notario o juez. Esto también ocurre en el estado de Guanajuato. La sucesión se radica con una denuncia hecha por parte de quien esté legitimado para recibir esa herencia. En esta denuncia debe incluir si hay un testamento o no, debe de especificarse el nombre del albacea en caso de que se sepa o en caso de que exista. Hay que también incluir los nombres de los herederos legítimos que se conozcan. Y el código también contempla que se debe incluir una lista provisional de bienes que van a ser sucedidos. El escrito de denuncia pues también requiere de otros documentos, como es el acta de defunción, el testamento, el documento que demuestre la legitimidad del denunciante. O sea, digamos, los padres de una familia fallecen, pues estos tendrían que incluir el acta de nacimiento para comprobar que serían herederos legítimos, por ejemplo. Ya posteriormente, en las generalidades, la albacea se debe encargar de hacer la lista de los bienes que van a ser sucedidos y va también a crear un proyecto de partición de la herencia. Ahora, otro juicio que me pareció interesante es el de concurso de acreedores. Hay que recordar que estamos en materia civil, no mercantil. O sea, procede el concurso de acreedores siempre que el deudor no comerciante suspende el pago de sus deudas civiles, líquidas y exigibles. Pero hay que recordar que este es un concurso de acreedores. No se trata de que haya un solo acreedor. Aquí se presumen 4 casos para el concurso de acreedores en la ley de Tamaulipas. El incumplimiento general en el pago de sus obligaciones líquidas y vencidas. Por el hecho de que 3 o más acreedores de plazo cumplido hayan demandado y ejecutado ante un mismo o diversos jueces a su deudor y no haya bienes bastantes para que cada uno secuestre lo suficiente para cubrir su crédito y costas. O sea, los acreedores
van a hacer todo lo posible para agarrar lo más que puedan de los bienes del demandado para cubrir sus derechos. El tercer supuesto es la ocultación o ausencia del deudor sin dejar a alguien que legalmente pueda cumplir con sus obligaciones y sin que se tengan bienes para cubrir estas obligaciones. Y el cuarto supuesto es cuando el deudor haga cesión de bienes en favor de sus acreedores. Finalmente, lo que mejor define para mí la condición para un concurso de acreedores es la segunda condición. Por el hecho de que haya 3 o más acreedores que se estén peleando porque se les respeten sus derechos, porque el demandado cumpla con sus obligaciones. El deudor que quiera hacer cesión de sus bienes deberá presentar un escrito en el que se expresen los motivos que le obligan a entregarlos para pagar a sus acreedores. La declaración de concurso necesario, porque puede ser necesario o voluntario, se hará a voluntad escrita de uno o varios acreedores del deudor o a solicitud del Ministerio Público. El deudor pues va a estar obligado a hacer un inventario de sus bienes, una lista de sus acreedores. Esencialmente, esto es el procedimiento, esta es la generalidad del procedimiento para el concurso de acreedores. Buenas tardes.